del otro lado de su casa, dejar de pensar un poco las adicciones como una cuestión relativa a la marginalidad o a la juventud también, o a la falta de... o a una droga específica. Esa es como una postura un poquito más vieja que me gustaría charlar ahora, sino que en definitiva estamos siendo todos bastante adictos a cosas, y la falta de oportunidades laborales, la falta de inclusión, cierta desesperación acerca del futuro hace que cundan más en determinados lugares, digamos. Pero sí, leí la noticia que me pasaste, me preocupa, y aparte lo veo, tenemos cada vez, yo trabajo en una comunidad terapéutica, PAID, y tenemos cada vez más chicos internados, y da esa sensación, viste, de como que por parte de los padres que caen o van a llevar al chico, hay una desesperación muy grande en cuanto a que no saben cómo hacer para tenerlo retenido, viste, da esa impresión de que si lo tienen retenido nosotros vamos a poder cuidarlo, o el chico va a poder salir adelante. Y un poco sí, pero a ver cómo lo explico para que no se haga lío. La ley de salud mental nueva, que fue sancionada en 2010, que es una cuestión que se repite mucho, apareció la madre del Chano diciendo que la culpa de esto es Sí. Es una ley que por un lado benefició un montón, buscó incorporar lo que son los derechos humanos a la práctica psiquiátrica. La práctica psiquiátrica es una práctica compleja porque desde el momento en que surge la práctica psiquiátrica tiene como un poder de policía. ¿Qué quería decir? Que un psiquiatra puede decirte que vos no estás capacitado para estar con el resto de la sociedad, que tenés que salir, y te guardaba. Hasta hace unos años el médico tenía una autoridad suprema sobre los pacientes, y eso le daba poder de policía, y está bueno porque uno mantenía más control, pero por otra parte era poco lo que se le dejaba a la autonomía del paciente. Y aparte de lo que es la cuestión de la interdisciplinaridad. La ley de salud mental en 2010 buscó bajar un poco la figura del médico, por así decirlo, el médico tratante, y poner al mismo nivel distintos tipos de práctica, como es acompañante terapéutico, psicólogo, gimnasia. Bueno, buscó equiparar un poco eso y a la vez darle como una cierta libertad al paciente, en el que sentido, y acá viene el punto polémico, que uno no puede tener retenido en contra de su voluntad a un paciente. Entonces, por más que sea psiquiátrico, a menos que haya una orden judicial de por medio. Entonces, ese poder de policía que antes tenía la psiquiatría, que hacía que ante una duda, decía, bueno, este pibe lo vamos a retener unos días, y quizás de esa forma, después yo me voy a meter en por qué es importante, porque no funciona un tratamiento de adicciones contra la voluntad de alguien, eso de base, pero sí, a veces, cuando vos logras retenerlo un tiempito, podés hacerlo cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque una vez, una persona, si vos le planteas, vení, internate, vení, deja de consumir, se van a activar un montón de creencias que tiene acerca de sí mismo, que también me gustaría poder hablar de eso, que va a decir que no va a poder, que no va a querer, o que así está bien, sobre todo si está en un estado, el adicto se maneja en un estado de ambivalencia afectiva con respecto a la sustancia. ¿Qué significa ambivalencia? Te quiero y te odio a la vez. La sustancia adquiere una cuestión salvadora para el adicto. Entonces, el adicto no ve la sustancia como parte de su enfermedad, sino como un remedio. Sí. La cocaína va a servir para mantenerlo bien arriba, la marihuana. Ahora, y así. La droga, el consumo de droga intensivo, termina generando patologías psiquiátricas, paranoia, algún tipo, sí. Y bueno, en el consumo de droga hay mucho... ¿Qué? Bueno, sí. Completame la respuesta de esto, y después voy a la derivada. De lo que es drogas, hay mucho que se llama patología dual, que es que en concomitancia al consumo de drogas hay otras patologías que aparecen y que son predisponentes al consumo de drogas. Por ejemplo, un trastorno límite de personalidad, por ejemplo, una cuestión, un chico que es antisocial, o un trastorno de personalidad antisocial, en lo cual la droga aparece como un estimulante por el componente de peligro y de transgresión que tiene. Y por otra parte está lo inverso. Por ejemplo, yo veo ahora muchos casos de chicos con psicosis inducida por sustancia. ¿Qué es lo que es una psicosis inducida por sustancia? De pronto se te desalinearon los patitos. O sea, vos venías
consumiendo, los chicos se meten muchas cosas Psicosis sintéticas. es psicótico, una persona psicótica, Sí. que es de alta peligrosidad. Sí, Sí. por supuesto, ahí sí más vale la internación. Pero los chicos ahora como que han perdido el miedo de ingerir cosas, sobre todo se meten muchas drogas sintéticas, y uno no sabe cómo va a responder el organismo propio. Entonces, el consumo de marihuana, que socialmente ya parece que está bien, o sea, porque si vos te pones a verla, escuchás a la Emilia cantando Me voy a prender uno, a la Lali, no sé qué, socialmente hay una instalación de que el consumo de marihuana es socialmente aceptado. Acá ya también me gustaría hablar en una cuestión, no es lo mismo, después me hablo de ese tema. No sabes cómo va a responder tu organismo. Un chico que tiene una predisposición a tener un brote psicótico, con marihuana lo puede tener. Capaz que a la otra persona le va a dar sueño, le va a parecer gracioso, no le va a afectar, pero a eso voy yo. Hay patologías duales que acompañan, estimulan el consumo de sustancias, y hay otras que se pueden despertar. Bueno, había un reclamo de la hermana de la persona asesinada que planteaba que el rol del Estado, cómo no lo internaron, cómo no lo mandaron a la cárcel, pedía eso. Sí. ¿Cómo no lo retuvieron? ¿Cómo no lo retuvieron para salvarlo? Y eso coincide también con el reclamo que hace la madre de Chano, de decir, bueno, que el Estado, Chano tiene todos los recursos para darse los tratamientos. No es el caso de este chico, que seguramente no tenía los recursos. No, sí, pero hay, o sea que ni teniendo todos los recursos a veces se logra la solución. Es muy complejo, sí, entiendo esas mamás. A mí me ha pasado, como yo trabajé muchos años de operadora terapéutica, primero en una comunidad llamada Vitam, que le mando saluditos a todos porque ya me pidieron estar escuchando, y ahora en otra que se llama PAID, que es un programa de tratamiento para patología dual, que ahí trabajamos con el doctor Bedia, que bueno, si puede, él va a estar acá el lunes que viene hablándonos un poco más sobre esto. Y es muy frustrante cuando trabajas con pacientes con adictos y ellos de nada te dicen, quiero firmar el alta voluntaria. El alta voluntaria es que ellos tienen la potestad, por eso, si no hay un juez interviniente... Son mayores de edad, ¿no? Y son mayores de edad, de decirte, chao, nos vimos, me voy. Y vos sabés que ese chico está en riesgo. Lo que pasa es que el riesgo no es un riesgo tan grande que un juez te vaya a tomar en cuenta para firmar una orden para internarlo. Cuando yo digo un riesgo tan grande, no es que va a andar con un cuchillo por la mano o que va a andar robando. Para mí quizás el riesgo es que se junte con los amigos a la noche y recaiga. Entonces el riesgo es para sí mismo, pero como eso pertenece a la esfera privada, vos no podés hacer nada para retenerlo. Y ahí se trabaja mucho con el paciente tratando de motivarlo más que de convencerlo. El tratamiento de adicciones se asienta muchísimo en la motivación. El paciente pierde radicalmente lo que es el concepto de autoeficacia, que es un concepto que es la evaluación que hace uno mismo sobre sí acerca de la efectividad de nuestras propias acciones. Entonces, si yo tengo la autoeficacia dañada, yo de plano pienso que no voy a poder algo, que no voy a poder seguir en el tiempo, que no voy a poder sostener. Entonces, el operador, el médico tratante, el psicólogo trabaja muchísimo sobre la motivación, medio cargándote el paciente al hombro. Son casos muy difíciles que incluso son rechazados por muchos de los médicos y de los tratantes, porque son pacientes que recaen, son pacientes que te frustran como terapeuta, son pacientes que vos le decís, te dije que no lo haga y va y lo hace, y te desespera, pero tenés que entender que eso es parte de la enfermedad y no tomarlo personal. Está atravesado horizontalmente en toda la sociedad. El paciente de muchos recursos, de recursos medios, de pocos recursos, sí, todos actúan igual. Bueno, en el caso de una persona que tiene parafinas, lo que pasa es que hay distintos tipos de consumo, digamos. Para que vos llegues a una adicción, no todas las personas que entran en contacto con una sustancia entran en lo que se llama una adicción. Y aparte, no todas las adicciones son a sustancias. Entonces, antes se pensaba, por eso es un criterio más viejo y más biologicista, que la marihuana era menos adictiva que la cocaína, porque la cocaína afecta tales receptores en el cerebro, y sobre todo la cocaína lo que te va mordiendo es toda la parte frontal que trabaja la impulsividad. Entonces, un chico que empieza a consumir cocaína a los 13, 14 años tiene el control de los impulsos afectadísimo para cuando llega a los 20. Y se veía como que la marihuana era más, qué sé yo, de pronto algunas drogas eran más experimentales para ir a fiestas, la marihuana esto, lo otro. Ahora lo que se piensa respecto a la adicción, una adicción es una conducta
que se autocataliza, digamos, es decir, que toma energía de sí misma para reproducirse y que se reproduce en el tiempo de manera compulsiva a pesar de los efectos nocivos que claramente yo veo que me produce. Entonces se puede incluso, desde esta perspectiva de adicción, entender que uno puede ser adicto a la vida sana, que uno puede ser adicto a correr, uno puede ser adicto a hacer dieta, uno puede ser adicto a ver Netflix, uno puede ser adicto a casi todo. ¿Cuál va a ser la medida en la cual yo digo, acá parece, yo tengo que consultar? Ponele, ¿cuándo uno diría yo tengo que consultar? La mayoría de las personas que no tenemos una personalidad adictiva está signada por la falta de tolerancia a la frustración. Ese es uno de los signos mayores. Por eso te decía la otra vez que una cosa que nosotros podemos hacer para prevenir a largo plazo adicciones en nuestros hijos es enseñarle a tolerar el malestar. Que aguante ese tiempito en el cual se tiene que quedar quietito, que aguante un rato, que aguante sacarse una mala nota sin premiarlo con cosas, porque ahí nosotros le estamos enseñando a que la frustración es algo malo que debe ser evadido a toda costa. El fracaso enseña más que el éxito. La frustración, claro que enseña, nos moldea, pero nosotros la vemos como algo negativo. En este mundo de positividad extrema que impera en las redes sociales, en las cuales todo es éxito y verse bien, la frustración es vista como una falla que hay que esconder prontamente. Estamos en la mañana, así son las cosas, en el espacio de estos tiempos de locos, la salud mental. Estamos con Mariana Barrón, que nos está dando referencia de algo que nos está atravesando en este tiempo. La pregunta de cierre, Mariana, está ligada con, bueno, ¿y qué recomendamos a los padres que tienen que enfrentar esta situación? O a los propios adictos que en su conciencia dicen, ¿cómo hago para evitarlo en ese momento? ¿Cómo lo tratan ustedes? Bueno, buscar ayuda de la que sea. Hay muchísimos mecanismos de ayuda. NA me parece una opción excelente. Narcóticos Anónimos, que son grupos que funcionan en todas las iglesias porque son espacios gratuitos que les prestan, no porque tengan un contenido religioso. O si tienen medios, si tienen mutual, más vale consultar con un médico que los motive, que los indique, porque no se puede solo. No se puede solo, es muy difícil. Como le digo, más que la adicción a la sustancia en sí, es más que todo la creencia que tengo con respecto a la sustancia lo que me mantiene adicto. No puedo, por ejemplo, si voy a una fiesta y no tomo alcohol, me voy a pegar una embolia terrible, no lo voy a soportar. No voy a soportar no prenderme ese pucho, no voy a soportar. Entonces, tiene más fuerza la creencia que la sustancia en sí. Y si yo no y entonces yo empiezo a pedir ayuda porque solo no puedo, porque la voluntad está afectada. Y es el problema, para redondear, con respecto a la ley de salud mental, que benefició en muchos aspectos, como te digo, en cuanto a lo interdisciplinario y la revalorización del rol de los acompañantes, de los profesores de gimnasia y todo. Pero la ley de salud mental busca la externación, trata de que todos los tratamientos sean ambulatorios y a voluntad del paciente. Y en el caso de las adicciones, la voluntad está intervenida, digamos, está enferma. Entonces, si vos tenés la voluntad enferma, ¿cómo podés pretender que esa persona voluntariamente se quede en un tratamiento? Entonces yo recomiendo hablar con alguien, contar lo que nos pasa, no guardar para no juntar frustración, acercarse a donde sea, si no tenés recursos, acercarse a NA. Y con respecto a nuestros hijos, observarlos, estar atentos, no desentenderlos, y motivarlos, más que prohibir, porque uno puede trabajar con adictos prohibiéndole cosas y siendo restrictivo, pero el deseo busca la forma de escaparse y aumenta con la prohibición. Entonces, más que decirle no salgas a hacer esto, no salgas a hacer lo otro, motivarlo en cuanto a sus rasgos buenos. Fíjate qué bueno que sos tocando la viola, fíjate qué bueno que sos para esto. Entonces, es un enfoque distinto que a mí me parece que es mucho más amable con el paciente y que rinde más frutos a largo plazo, porque la restricción aparece como una malla de metal que el adicto que se puede desarmar de un momento a otro. En cambio, si vos le permitís a la persona que se construya una vida en la cual esté a gusto, muy difícilmente va a recaer en una sustancia porque ya está a gusto con su propia vida, ya obtiene el placer necesario.
Genial. Gracias, Mariana. Hasta el próximo lunes. Y tengo para mí que este tema nos va a acompañar mucho tiempo, ¿no? Sí. El próximo lunes, si todo sale bien, va a venir el doctor Juan Pablo Bedia, que es mi jefe, digamos, en la comunidad, y él es un referente realmente en toda la zona sobre lo que es adicciones, y él les va a explicar un poquito mejor. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias. Muy amable. Bueno, aquí estamos, en la mañana de Así Son las Cosas, el espacio de salud mental. Así son estos tiempos de locos, auspiciado por la clínica Philippe Pinel y la Fundación Diquiara.